Una joven humilde ruega por el millonario en coma, y al despertar revela un secreto oscuro. El pueblo de Valle Esperanza apenas sabía lo que era el lujo. Las casas de adobe desgastado por el tiempo contrastaban con el brillante y moderno auto que había dejado a David, el millonario, tendido en una cama de hospital, sumido en el silencio de un coma. Los rumores volaban como aves de mal agüero. Nadie podía creer que aquel hombre, conocido por su astucia en los negocios, ahora estuviera tan vulnerable, tan lejano. Sin embargo, Laura, con su único vestido raído y una esperanza que nunca se apagaba, se sentaba a su lado a diario, susurrándole cuentos de magia y sueños. La desconectada realidad se sentía festiva en su presencia. Su risa era una melodía en medio de un largo silencio. Un día, mientras la enfermera ajustaba los monitores, Laura sintió un temblor. El corazón de David marcó un ritmo que pareció una llamada. ¡Despertar! Laura contuvo el aliento. ¿Y si regresa la vida? ¿Y si me necesita? Pensó. Su corazón latía con fuerza, como un tambor en un desfile. Pero lo que sucedió después no fue lo que jamás imaginó. Cuando David finalmente abrió los ojos, la confusión se apoderó de su rostro. Se movió, como si intentara encontrar su lugar en un mundo que había olvidado. Murmuró a Laura, todavía perdido en su propio laberinto. ¿Qué has hecho? Su voz era rasposa, una mezcla de sorpresa y temor. Esa mirada, tan enigmática, atravesó el alma de Laura. En ese instante, el mundo se detuvo. Sin previo aviso, David reveló un oscuro secreto. Tu familia. Están ligados a lo que me pasó, dijo, mientras sus ojos se llenaban de un brillo extraño. Laura sintió un nudo en el estómago, como si una tormenta se avecinara, y el aire se volvía más espeso. No puede ser, pensó, su corazón golpeando con fuerza. Lo que había creído puro y simple se transformaba en un laberinto de traiciones. De pronto, el amor que comenzaba a florecer en su pecho se mezcló con el horror. La cercanía de Laura parecía atraer lo oscuro, una sombra acechando. Mientras David intentaba explicarse, ruidos y murmullos se filtraron a través de la puerta. Un par de hombres, con gesto sombrío, se detuvieron. Sus miradas revelaban secretos no contados. Huían de la luz, de la verdad, y Laura comprendió que ella, como susurro en la penumbra, podría ser la clave que todos deseaban silenciar. Cruzó miradas con David, miedo y conexión evidentemente entrelazados. No podía apartar su vista. Sin embargo, la inquietud germinaba en su mente. En su casa, las sombras también guardaban secretos. Momentos después, sus manos temblorosas encontraron un antiguo diario bajo la cama de David. Su corazón se detuvo al abrirlo. Las palabras parecían resonar con ecos de otro tiempo. Solo una mirada, y supo que serían reveladas cosas que nunca había deseado conocer. Estaba atrapada entre el amor y el terror, en la penumbra de aquella habitación. Una nueva incertidumbre la invadió. ¿Podía confiar en David? Mientras la tormenta de revelaciones se acercaba. Laura sabía que debía tomar una decisión crucial. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al
Botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Laura miró a David, sus ojos llenos de incertidumbre. Un silencio tenso se posó en la habitación. La revelación que acababa de escuchar resonaba como un eco en su mente. ¿Cómo puede estar ligada mi familia a lo que te pasó? Pensó. La incredulidad retumbando en su pecho. Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Un par de hombres con trajes oscuros entraron, sus rostros inquebrantables y fríos como el acero. Laura dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. El aire se volvió pesado. «David, esto no es un buen momento», murmuró uno de ellos, su voz grave. David, aún aturdido por el despertar repentino, se enderezó en la cama. «¿Quiénes son?», preguntó él, su voz temblando entre el horror y el reconocimiento. Pero los hombres no respondieron. En cambio, se acercaron, y Laura sintió que el miedo le subía por la garganta. La mirada de uno de ellos se aferró. ¡A ella! Había algo en sus ojos que provocó un escalofrío en su espalda. «No deberías haber estado aquí», dijo el hombre de la izquierda, acercándose un poco más. Su tono era amenazador. «No estás involucrada en esto, ¿verdad?». Esa simple pregunta fue suficiente para que el estómago de Laura se apretara. ¿Sabían ellos algo que ella no? «No, quiero decir, no sé nada», balbuceó, tratando de mantener la calma. La tensión se hacía palpable. «Solo vine a estar con él». Sus palabras sonaban vacías incluso para ella. David, con un esfuerzo, se giró hacia Laura. «¡Laura, escápate!», gritó. Su voz rasgada. Aquel grito rasgó el ambiente como un rayo. En un instante, los hombres se lanzaron hacia él. Fue como si el tiempo se detuviera. Laura quedó paralizada, observando mientras la situación se volvía caótica. Uno de los hombres levantó una mano, y en un segundo un destello metálico brilló. Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies cuando David gritó: «¡No!». La habitación se llenó de caos. El sonido de la alarma de los monitores se mezcló con su grito. Pero fue entonces que algo inesperado ocurrió. Laura sintió un dolor agudo en su brazo. Miró hacia abajo y vio que la mano de David la sostenía con fuerza, y en sus ojos había determinación. «Estás a salvo», dijo, como si estuviera absorbiendo toda su angustia. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a surgir, el hombre que había hablado dio un paso atrás. Su mirada se desvió hacia ella. «Tú eres la clave», dijo, su voz grave resonando. «¿Qué?», pensó Laura. En ese instante un temblor recorrió su cuerpo. Una revelación desgarradora surgió en su mente. ¿Era ella realmente la pieza que faltaba en este juego oscuro? Aquellos hombres no eran simples amenazas. Eran parte de algo mucho mayor, algo que posiblemente involucraba a su propia familia, a su vida. Un ruido en la puerta hizo que todos giraran la mirada. Un grupo de enfermeras entró, gritando, con el rostro pálido. La mezcla de miedo y confusión llenaba la habitación.
«¡Hay que llamar a seguridad!», gritó una de ellas, mientras el caos se multiplicaba en un instante. Laura sintió que todo se desmoronaba. No solo debía enfrentarse a lo desconocido, sino que su corazón se debatía entre el amor y el terror. Un dilema en cada poro de su piel. En medio de la confusión, un sonido resonó, seco y fuerte. Un disparo. Todo se congeló. Ella y David se miraron, el miedo reflejado en sus rostros. Las palabras que David había pronunciado antes resonaban de nuevo. Iban a hacer daño. Y ella era parte de esto. ¿Quién era ella realmente en este oscuro laberinto? La angustia llenó su pecho. Mientras la alarma seguía sonando, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Podría confiar en David? Todo lo que creía cerrándose en un puño de dolor, atrapada entre la verdad y la mentira. Y todo estaba a punto de colapsar. Laura y David se encontraron en una encrucijada en ese instante congelado. El aire era tenso, cargado de gritos y alarmas que retumbaban en las paredes como ecos de un pasado no muy lejano. La mirada desesperada de Laura se topó con el miedo que brillaba en los ojos de David. «¡Escápate!», grita él, su voz rasposa apenas saliendo de sus labios. Un disparo resonó en el aire, quebrando el caos. El sonido golpeó a Laura como un rayo, haciendo que su corazón se detuviera un segundo. Ella y David se miraron, la confusión transformándose en terror. De la mano de David, un hilo de fuerza la mantenía atada mientras el tiempo parecía ralentizarse. Había un sonido sordo, y el grito de David seguía resonando en sus oídos. Las enfermeras gritaron y se lanzaron tras un carrito de emergencias. Su rostro pálido como un lienzo. «¡Fuera! ¡Llamen a seguridad!». Una oleada de pánico desbordó la habitación. Laura dio un paso atrás, la adrenalina corriendo en sus venas como un río desbordado. Su mente giraba, luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. Y justo en ese momento, tras el tumulto, un grito desgarrador emergió de la multitud. «¡No, por favor!». Una voz que heló la sangre en las venas de Laura. La mujer que había estado a su lado durante toda su vida, su madre, irrumpió en la habitación, los ojos desorbitados por el horror. «¡Laura!». El suelo se resbaló debajo de ella. «¡Mamá!», murmura Laura, sintiendo que el tiempo se detenía nuevamente. La confusión en la mirada de su madre se transformó en horror. «¡Aléjate de él! No sabes lo que es capaz de hacer». Las palabras de su madre se deslizaron por la habitación, llenando el aire con una sensación de engaño y traición. Los ojos de David se ensancharon. Una sombra de culpabilidad cruzó su rostro. Tú sabías», comenzó a murmurar, intentando procesar la revelación que acababa de recibir. El sudor destellaba en su frente, mientras todos los ojos se volvían hacia Laura, esperando respuestas. Su corazón retumbaba, incapaz de contener el caos que se desataba dentro de ella. «¿Qué está pasando?», balbuceó, la incredulidad desgarrando su voz. Nuevos murmullos comenzaron a surgir. El ambiente se colmó de preguntas que cortaban como cuchillos. La sensación de que el mundo se paralizaba era abrumadora. Laura sintió que algo se rompía dentro de ella. «No digas nada. ¡Más!», gritó su madre, pegando un paso hacia David, su mirada enfurecida. «Él es el responsable de lo que ocurrió, lo que nos destruyó a todos.
Nunca debiste acercarte. Las palabras de su madre eran como puñales, cada una hiriendo más que la anterior. David, visiblemente golpeado, se esforzó por explicarse, pero los gritos y susurros de la habitación eran como un torbellino que lo relegaba al silencio. «Esto es una locura», pensó Laura, su mente dando vueltas. Los secretos, los oscuros secretos de su familia estaban saliendo a la luz. Aquel hombre en la cama que ocupaba sus pensamientos era mucho más de lo que parecía. Laura sintió que el aire se espesaba a su alrededor, cada vez más pesado. ¿Era David un villano o un víctima que le había ocultado su madre durante todos esos años? La rabia y la tristeza se entremezclaban, creando confusión. En ese instante, su vida entera temblaba al borde de un abismo. Lo último que vio Laura antes de que todo se desvaneciera fue la mirada de David, llena de angustia y un miedo profundo. «Tú eres parte de esto», susurró, y con esas palabras una nueva verdad surgió entre ellos. La habitación comenzó a girar. La sirena, el caos y las revelaciones colisionaban en un rugido ensordecedor. En un giro inesperado, Laura se dio cuenta de que la vida nunca volvería a ser la misma. ¿En quién podía confiar realmente? ¿Qué verdad aterradora estaba por venir? Antes de que pudiera procesar, la oscuridad se tragó la luz de su mundo, dejándola al borde de un abismo de preguntas sin respuesta. Claro, estaría encantado de ayudarte con eso. Sin embargo, necesito el texto específico al que te refieres para realizar la adaptación. ¿Podrías compartirlo, por favor? La habitación vibraba con el eco de la desesperación. Laura estaba atrapada en un torbellino de emociones, su mente girando al mismo ritmo que el caos que la rodeaba. La alarma seguía sonando, un grito ensordecedor. Su madre, con los ojos desorbitados, avanzaba como un fantasma, terrorífico y desgarrador. «Laura, aléjate de él», gritó, su voz resonando como el trueno. Laura sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Mamá», murmuró, pidiendo respuestas en medio de la confusión. David, a su lado, parecía perder el color de su rostro. «Tú no puedes creerle», dijo él, intentando contener a Laura con su mirada. Pero las palabras no podían ahogar el ruido. La verdad empezaba a desgajarse. «Él es el responsable de nuestra desgracia», dijo su madre, con un tono lleno de ira y desesperación. «Tú no sabes lo que ha hecho». Laura sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?», su voz temblaba. La habitación se llenó de murmullos, cada mirada cargada de juicios y terror. El sudor desbordaba en su frente, mientras las palabras de su madre perforaban su corazón. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Una enfermera había caído, y todos se volvieron a mirar. «No, por favor». Era el mismo hombre que había entrado junto a los otros, su rostro desencajado por el miedo. «¡Lo sabía! ¡Lo sabía!», exclamó, retrocediendo como si lo persiguieran sus propios demonios. Un segundo disparo resonó. Laura se dio la vuelta, sintiendo la presión en su pecho. «¡Fuera! ¡Llamen a seguridad!». Las enfermeras gritaban. El caos era palpable. David se volvía cada vez más pálido. Una sombra se abalanzaba sobre él, algo oscuro que parecía llegar desde lo más profundo de su ser. Laura escuchó un crujido.
Las luces parpadearon y la habitación se sumió en la penumbra. En ese instante algo cambió. Un murmullo se transformó en un clamor. ¡El dinero! ¡Esa maldita fortuna!, gritó uno de los hombres de trajes oscuros, el que había estado observándola, con una furia que nunca había visto en su mirada. ¿Qué tiene que ver el dinero?, preguntó David, su voz resonando con una mezcla de desesperación e incertidumbre. Laura podía ver que él también trataba de buscar respuestas. «Tu abuelo, la herencia», decidió que David lo tenía. «Y tú eres la clave para recuperarlo». El hombre espetó, mirando a Laura con rabia y desesperación. Esa revelación hizo temblar el suelo que pisaban. «¿Qué?», pensó Laura, su corazón desbocado. No podía creer lo que estaba escuchando. Un retumbar inconfundible resonó en el aire, y el sonido de pasos acelerados se escuchó fuera de la habitación. La habitación comenzó a llenarse de policías. «¡Todos al suelo!», se escuchó de fondo. Laura comprendió que aquel lugar, que había sido su refugio, se había convertido en una trampa mortal. Nadie sabía realmente lo que estaba pasando. Todo giraba como en una danza macabra. Laura miró a David y vio algo que la sorprendió. No era solamente un hombre en coma. Era un ladrón de herencias, un ser que había manipulado su vida sin que ella lo supiera. Las puertas se abrieron de golpe, proyectando la luz en su rostro. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!». La voz grave resonó y Laura se quedó paralizada, el horror inundando su ser. Todo esto era un juego, pensó, aunque no podía definir en qué consistía. Pero la realidad era clara. David, la familia, esa fortuna, todo había sido una ilusión. No había amor, solo un puñado de secretos oscuros llenos de traición. Mientras la confusión reinaba y el caos se desataba, Laura sintió que la atención se centraba en ella. El hombre que había gritado sobre la herencia estaba ahora al borde, su rostro un lienzo de desesperación. «Tú eres la clave, no dejes que te atrapen». Unos ojos fríos y vacíos miraban a Laura, y en ese instante supo que no había salida. Las preguntas revoloteaban en su mente. ¿Era verdad lo que había escuchado? Tenía que descubrirlo. Y mientras el mundo se desmoronaba, Laura no solo enfrentaba el caos exterior, sino también el abismo de su propia existencia. Un laberinto lleno de dudas y revelaciones que estaban a punto de transformarlo todo. La habitación vibraba con el eco de la desesperación. Laura estaba atrapada en un torbellino de emociones, su mente girando al mismo ritmo que el caos que la rodeaba. La alarma seguía sonando, un grito ensordecedor. Su madre, con los ojos desorbitados, avanzaba como un fantasma, terrorífica y desgarradora. «¡Laura, aléjate de él!», gritó, su voz resonando como el trueno. Laura sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Mamá?», murmuró, pidiendo respuestas en medio de la confusión. David, a su lado, parecía perder el color de su rostro. «Tú no puedes creerle», dijo él, intentando contener a Laura con su mirada. Pero las palabras no podían ahogar el ruido. La verdad empezaba a desgajarse. «Él es el responsable de nuestra desgracia», dijo su madre, con un tono lleno de ira y desesperación. «Tú no sabes lo que ha hecho». Laura sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?». Su voz temblaba. La habitación se llenó de murmullos, cada mirada cargada de juicios y terror. El sudor resbalaba por su frente, mientras las palabras de su madre perforaban su corazón. De repente, algo hizo eco en el pasillo.
Un golpe sordo. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres irrumpe en la habitación, empujando a todos a un lado. Uno de ellos, con un rostro de furia desatada, gritó: «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un atraco!». El ambiente explotó en caos. Laura se lanzó hacia David, buscando su protección, su fortaleza. Desvaneciéndose entre gritos, la mirada de terror de su madre se cruzó con la de esos hombres, llenando la habitación con un sentimiento de pánico crudo. «¡Laura, corre!», gritó su madre, mientras la confusión brotaba a su alrededor. En un giro de los acontecimientos, uno de los hombres se giró y apuntó su arma hacia David. «¡Eres un estúpido! ¡Nunca debiste meterte en esto!». La voz del hombre cortaba el aire como un cuchillo. Laura sintió el aliento atrapado en su pecho. «¿Qué?», exclamó, los ojos muy abiertos. David no era solo un hombre en coma. Había un secreto oscuro escondido en él, un pasado que había vagado en la oscuridad, esperando ser desenmascarado. Los hombres se movieron. La tensión ascendía como una tormenta en el aire. «¿Dónde está el dinero?», gritó uno de ellos, su mirada aterradora fija en Laura. «¿Dónde lo escondieron?». Y entonces, en un momento de revelación, David levantó la mirada, sus ojos reflejando una luz que Laura nunca había visto antes. «¡No tienen idea de lo que están haciendo!», gritó, pero había un tono de desafío, como si David supiera más de lo que dejaba entrever. La habitación se volvió un caos. Las enfermeras gritaban en la esquina. Algunos pacientes de otras habitaciones asomaban la cabeza, confundidos y aterrados. Laura se apretó a David, intentando protegerlo. Algo en su interior decía que su amor por él podía ser la única salvación. «¡Tú eres parte de esto!», gritaron los hombres, apuntando con furia. «¡Tú tienes que decirnos dónde está!». En ese instante, algo en la mirada de David cambió. Se tornó en algo más grave. «¡No soy un ladrón! ¡Soy la víctima!». Su voz resonaba con una desesperación que marcaba su verdad. Pero en lo profundo de su ser, Laura sentía que había más. Él estaba atrapado en este juego, pero era un juego que él mismo había creado. Todo se congeló. El segundo disparo sonó como un trueno, llenando la habitación de ecos, llenando el aire de miedo. Las enfermeras se cubrieron detrás del carrito de emergencias. Los hombres gritaron. Los gritos y la confusión se mezclaron en una orquesta de horror. Y en ese instante, Laura recibió un impacto. Su pecho se llenó de frío. Una sombra surgió en la esquina del hospital. Era una figura que todos parecían reconocer. «¡Basta!», gritó con voz feroz. Era un hombre vestido de cuero, con cicatrices en su cara, mirando a David con un odio apasionado. «¡Eres un traidor!». «El traidor es otro», dijo David entre dientes, y en sus ojos había una chispa de desafío. Laura no entendía. Todo lo que creía se desmoronaba. ¿Qué relación había entre David y este hombre? ¿Qué significa esto?, pensó mientras su mente trataba de hilar lo que estaba sucediendo. La habitación se llenó de murmullos cargados de miedo y odio. Un reguero de preguntas flotaba en el aire y Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La confusión la ahogaba. ¿Acaso David no era el hombre que había creído conocer? ¿Era este hombre el verdadero villano? La verdad se deslizaba entre sus dedos, escurridiza como el agua. Todo giraba, todo se oscurecía. ¿Qué verdad estaba a punto de emerger de esta tormenta? ¿Quién era en realidad el monstruo?
La oscuridad se tragó la luz de su mundo, dejándola al borde del abismo, sin saber qué creencia quedaba. La habitación vibraba con el eco de la desesperación. Laura estaba tapada en un torbellino de emociones, su mente girando al mismo ritmo que el caos que la rodeaba. La alarma seguía sonando, un grito ensordecedor. Su madre, con los ojos desorbitados, avanzaba como un fantasma, aterradora y desgarradora. ¡Laura, aléjate de él!, gritó, su voz resonando como un trueno. Laura sintió que el cielo se deslizaba bajo sus pies. «¡Mamá!», murmuró, pidiendo respuestas en medio de la confusión. David, a su lado, parecía perder el color de su rostro. «Tú no puedes creerle», dijo él, intentando contener a Laura con su mirada. Pero las palabras no podían ahogar el ruido. La verdad empezaba a desgajarse. «Él es el responsable de nuestra desgracia», dijo su madre, con un tono lleno de ira y desesperación. «Tú no sabes lo que ha hecho». Laura sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?». Su voz temblaba. La habitación se llenó de murmullos, cada mirada cargada de juicios y terror. El sudor resbalaba por su frente, mientras las palabras de su madre perforaban su corazón. De repente, algo hizo eco en el pasillo. Un golpe sordo. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres irrumpe en la habitación, empujando a todos a un lado. Uno de ellos, con un rostro de furia desatada, gritó: «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un atraco!». El ambiente explotó en caos. Laura se lanzó hacia David, buscando su protección, su fortaleza desvaneciéndose entre gritos. La mirada de terror de su madre se cruzó con la de esos hombres, llenando la habitación con un sentimiento de pánico crudo. «¡Laura, corre!», gritó su madre, mientras la confusión brotaba a su alrededor. En un giro de los acontecimientos, uno de los hombres se giró y apuntó su arma hacia David. «¡Eres un estúpido! ¡Nunca debiste meterte en esto!». La voz del hombre cortaba el aire como un cuchillo. Laura sintió el aliento atrapado en su pecho. «¿Qué?», exclamó, los ojos muy abiertos. «David no era solo un hombre en coma. Había un secreto oscuro escondido en él, un pasado que había vagado en la oscuridad, esperando ser desenmascarado». Los hombres se movieron. La tensión ascendía como una tormenta en el aire. «¿Dónde está el dinero?», gritó uno de ellos, su mirada aterradora fija en Laura. «¿Dónde lo escondieron?». Y entonces, en un momento de revelación, David levantó la mirada, sus ojos reflejando una luz que Laura nunca había visto antes. «¡No tienen idea de lo que están haciendo!», gritó. Pero había un tono de desafío, como si David supiera más de lo que dejaba entrever. La esquina, algunos pacientes de otras habitaciones asomaban la cabeza, confundidos y aterrados. Laura se apretó a David, intentando protegerlo. Algo en su interior decía que su amor por él podía ser la única salvación. «¡Tú eres parte de esto!», gritaron los hombres, apuntando con furia. «Tú tienes que decirnos dónde está». En ese instante, algo en la mirada de David cambió. Se tornó en algo más grave. «No soy un ladrón, soy la víctima». Su voz resonaba con una desesperación que marcaba su verdad. Pero en lo profundo de su ser, Laura sentía que había más. Él estaba atrapado en este juego, pero era un juego que él mismo había creado. Todo se congeló. El segundo disparo sonó como un trueno, llenando la habitación de ecos, llenando el aire de miedo. Las enfermeras se cubrieron detrás del carrito de emergencias. Los hombres gritaron. Los gritos y la confusión se mezclaron en una orquesta de horror. Y en ese instante,
Laura recibió un impacto. Su pecho se llenó de frío. Una sombra surgió en la esquina del hospital. Era una figura que todos parecían reconocer. ¡Basta!, gritó con voz feroz. Era un hombre, vestido de cuero, con cicatrices en su cara, mirando a David con un odio apasionado. «Eres un traidor. El traidor es otro», dijo David entre dientes, y en sus ojos había una chispa de desafío. Laura no entendía. Todo lo que creía se desmoronaba. ¿Qué relación había entre David y este hombre? ¿Qué significa esto?, pensó, mientras su mente trataba de hilar lo que estaba sucediendo. La habitación se llenó de murmullos cargados de miedo y odio. Un reguero de preguntas flotaba en el aire, y Laura sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La confusión la ahogaba. ¿Acaso David no era el hombre que había creído conocer? ¿Era este hombre el verdadero villano? La verdad se deslizaba entre sus dedos, escurridiza como el agua. Todo giraba, todo se oscurecía. ¿Qué verdad estaba a punto de emerger de esta tormenta? ¿Quién era en realidad el monstruo? La oscuridad se tragó la luz de su mundo, dejándola al borde del abismo, sin saber qué creencia quedaba. La habitación vibraba con un caos palpable. Los gritos de pánico se entrelazaban con los sonidos de las sirenas. Laura sentía que el aire se volvía más denso, como si alguien le apretara el pecho. Todo esto no puede estar pasando, pensaba mientras su mente trataba de procesar la avalancha de sentimientos y realidades despiadadas. David estaba allí, su mirada llena de terror, pero en sus ojos había una chispa de desafío que la desconcertaba aún más. «¡Aparta a tu madre de aquí!», gritó uno de los hombres. Con traje oscuro, su mirada fija y amenazante, como un depredador acechando a su presa. David, todavía temblando, se esforzaba por mantenerse en pie. «No soy un ladrón, soy la víctima», suplicó, mientras las palabras resbalaban de sus labios como arena entre los dedos. Pero el caos era ensordecedor, y su voz se perdía en la tormenta. «¡Laura!», la voz de su madre vibró en su mente cargada de angustia. «Tú no sabes quién es realmente». La mirada desgarradora de su madre le atravesó el corazón como una flecha. En ese instante, la habitación se congeló. Un silencio pesado ocupó el espacio, y todos contuvieron la respiración, incluso los hombres de traje. De repente, un grito desgarrador cortó el aire con un filo helado. La enfermera, que había entrado primero, cayó al suelo. Un charco de color rojo oscuro empezó a formarse a su alrededor. ¡No! Laura sintió que el mundo se desmoronaba. ¡La han herido! La desesperación la envolvió. La mirada de David se tornó intensa, como si en ese mismo instante comprendiera la magnitud de lo que estaba sucediendo. «¡La herencia! ¡Su vida está en juego!», gritaron los hombres. De repente, controlando su pánico y transformándose en una tormenta de violencia inminente, una confusión palpable se esparció por la habitación, cada persona atrapada entre el horror y la impotencia. Laura sintió que el suelo se desvanecía. Una revelación cruel la atravesó. ¿Qué si todo esto era un plan? ¿Y si David no era quien decía ser? Los hombres se movieron más cerca, sus rostros llenos de determinación. Fue en ese instante, un segundo antes de que todo estallara de nuevo, que Laura se volvió hacia David. «¡Sálvala!», gritó, desesperada.
Tú puedes hacerlo. Las palabras brotaron de su boca como un grito de auxilio. Pero antes de que pudiera entender lo que sucedía, David se dio la vuelta, una expresión de horror en su rostro. ¡Paro! ¡Detente!, gritó, y en ese instante las luces parpadearon, como si la vida misma se estuviera retrasando. Todos se quedaron congelados, incluso los hombres de oscuro vestuario. Un silencio pesado ocupó el aire. Fue entonces cuando David, con la voz temblorosa, pronunció palabras que transformaron por completo el curso de la historia. «Mamá, no soy tu hijo. Soy parte de un plan más grande. Todo comenzó como un juego, un elaborado engaño. Soy el hijo legítimo de otro hombre». La habitación se llenó de murmullos de shock. Todo el mundo quedó boquiabierto. Laura sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¿Qué estás diciendo? ¡No puede ser!». La incredulidad ensombreció su visión. Los hombres de traje se miraron entre sí, sus rostros ahora marcados por la confusión y la sorpresa. «¿Qué es eso cierto?», preguntó uno de ellos, visiblemente afectado. La revelación había caído como una bomba en medio de la realidad fracturada. Laura sintió un nudo en la garganta. Sus dedos temblaban. «¿Qué significa esto?», pensó, mientras el caos oscurecía aún más su mente. «¿Quién eres realmente, David? ¿Qué más has escondido?». La incredulidad y el miedo comenzaban a desbordarse en un torrente de emociones. Todo su mundo se tambaleaba, cada creencia desmoronándose. Las miradas se centraron en Laura. En un giro brusco, su madre se volvió y exclamó: «¡Esto es una locura!». «¿Qué hiciste, David?», mientras otros empezaban a murmurar sobre rumores de traiciones y secretos en el horizonte. El horror ahora ardía con una intensidad nueva. Laura sentía que los cimientos de su vida se desmoronaban. ¿Qué iba a hacer? ¿En quién puedo confiar?, se preguntó. En medio de todo el caos, David la miró, un rayo de desesperación brillando en sus ojos. «Dame una oportunidad. Es más complicado de lo que parece. Debo contarte la verdad». Un grito penetrante la sacudió a todos de nuevo. La enfermera, aún en el suelo, respirando de forma dificultosa, había escuchado todo. «¡Se acabó!». «¡Basta de mentiras!», gritó con voz entrecortada. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El miedo palpable. La habitación estaba al borde del colapso, donde cada una de sus verdades se desmoronaba, dejando solo la cruda realidad de un dilema inminente. En ese momento, Laura supo que todo había cambiado. El niño al que había salvado, aquel que había creído entender, era solo una sombra de lo que realmente era. En medio del caos y la confusión, la verdad aún permanecía, escondida en las sombras, esperando ser descubierta. ¿Quién era realmente David? ¿Y qué otros secretos se escondían tras esa puerta entreabierta? La confusión y el miedo comenzaron a enredarse en su mente. El final estaba apenas comenzando. La habitación vibraba con el eco de la desesperación. Laura se sentía atrapada en un torbellino de emociones, su mente girando al ritmo caótico que la rodeaba. David estaba ahí, su mirada llena de terror y confusión, pero lo que ella no podía entender era el significado de sus palabras. «¿Qué estás diciendo?», le susurró, su voz temblando. La tensión era palpable.
como un hilo tenso a punto de romperse. «¡Es la verdad, Laura!», David gritó, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y desafío. «Soy parte de un plan más grande. Todo comenzó como un juego y ahora están aquí para cobrar su precio». Laura no podía procesar lo que escuchaba. Su corazón latía con fuerza. Una opresión en el pecho la mantenía alerta. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Y en medio del caos, su madre se estaba convirtiendo en una sombra aterradora. «¡Aléjate de él, Laura!», gritó su madre, su rostro pálido, su mirada llena de desesperación. «Él es el culpable de nuestra desgracia». Un silencio helado se apoderó de la habitación. Todos se miraban, y el aire era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un hombre robusto apareció, envuelto en una chaqueta de cuero, sus ojos intensos escrutando la escena. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, su voz profunda resonando en el aire como un trueno. Laura sintió cómo su estómago se encogía. No era otro criminal. Era alguien que parecía conocer a David. La expresión de sorpresa en el rostro de David se convirtió en un asomo de terror. «No, no deberías estar aquí», gritó. Pero el hombre se acercó con un paso decidido. «¿Es cierto lo que dice?». El hombre miró a Laura, su voz firme. «¿Eres tú la que tiene la respuesta?». «¿La respuesta de qué?». Laura balbuceó, confundida, su corazón latiendo con furia. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, como una tormenta que se cernía sobre ellos. La tensión creció, y de pronto una estruendosa explosión resonó en la habitación. El sonido fue ensordecedor. Las luces parpadearon y cayeron, sumiendo todo en una penumbra inquietante. Un grito desgarrador llenó el aire. Laura se cubrió los oídos, sintiendo el frío helador recorrer su cuerpo. La confusión reinaba. Con las luces parpadeantes, nadie sabía qué estaba pasando. Una sombra corrió por el suelo. El hombre de cuero había caído, un charco de sangre formándose a su alrededor. «¡No!», gritó David, sus ojos desorbitados. En ese momento todos se congelaron, como si el tiempo se hubiera detenido. Laura sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El caos se desató en un instante, y la habitación estalló en gritos y llantos. La impotencia la consumía. Cada grito apuntaba a un destino oscuro. «Esto no puede estar pasando», pensó, angustiada. La mirada de su madre sobre ella era de horror, y el miedo se transformó en odio. «Tú has causado todo esto», gritó su madre, avanzando hacia David. Pero él, aún en shock, no podía hacer nada. Era un hombre en ruinas, atrapado en una red que apenas comenzaba a desentrañarse. Laura sintió un impulso irracional de correr hacia David, de protegerlo. En su pecho, una batalla latente luchaba entre el amor y el odio. Pero algo más profundo la detuvo. Las miradas de quienes la rodeaban eran como dagas afiladas, llenas de dudas y reproches. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó casi en un susurro. «Soy tu salvación», murmuró David, sus ojos brillando con la resolución de lo inevitable. Justo entonces, un estallido de luces rojas y azules iluminó la habitación. La policía había llegado gritando órdenes. «¡Todos al suelo! ¡Nadie se mueve!». La urgencia llenó el espacio. Los gritos resonaban y el caos aumentaba. La situación se tornaba mortal. En medio de la confusión, Laura recordó las palabras del hombre de cuero, la implicación de que tenía la clave. ¿La clave de qué?, pensó, la angustia creciendo. Sin saber por qué,
Giró hacia el viejo diario que había encontrado bajo la cama de David. Se acercó, las manos temblorosas. Todo había conducido a este momento. La verdad estaba ahí, esperándola, mientras el alboroto aumentaba. Supo que su vida jamás volvería a ser la misma. David, su madre, esos hombres, todo era parte de un juego mucho más oscuro. El revelador giro de la situación estaba a punto de desvelarse. Y Laura, en medio de ese caos, se encontró atrapada en la red de secretos y traiciones que había comenzado a desentrañar. ¿Qué haría ahora? La urgencia mecía su mente mientras el abismo se alzaba frente a ella. Y una pregunta sin respuesta la dejó temblando. ¿Podría confiar incluso en sí misma? La habitación se sentía como un volcán a punto de estallar. La tensión estaba en el aire, palpable, espesa. Laura apenas podía respirar. Todos los ojos estaban sobre ella. Y en el centro del caos, David, con su mirada suplicante, parecía un náufrago atrapado en una tormenta. ¿Qué has hecho, David? Preguntó ella, su voz apenas un susurro, desgarrada por el horror. Debo hablar. Debo contarles la verdad, gritó él, mientras el caos lo rodeaba. Pero su madre, aterrorizada, avanzó, sus ojos desbordantes de lágrimas y rabia. Tú eres el culpable de todo, David. Todo esto es tu culpa. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a moverse, sus rostros reflejando una furia contenida. ¡Silencio! Tú, chica, eres la clave de todo, indicó uno, mientras apuntaba con su mirada dura. El ambiente se volvió aún más opresivo. Cada respiración era un ladrido de desesperación. Las luces parpadearon y el estruendo de sirenas sonó en la distancia. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no puede estar pasando», pensó, mientras su mente trataba de conectar las piezas de un rompecabezas que se desmoronaba. ¿Qué diablos había hecho David? De repente, un estruendo la sacó de sus pensamientos. Una explosión resonó desde el pasillo. Gritos y pisadas rápidas llenaron cada rincón como ecos de una tormenta. Laura sintió que su corazón se hundía. ¡Mamá!, gritó, buscando a su madre en medio de la agitación. Su voz se perdía entre el caos como un susurro en el viento. David se lanzó hacia ella, su rostro pálido. «Tienes que confiar en mí. No soy tu enemigo, Laura». Pero cada palabra de su boca era una espada de doble filo. La confusión llenaba la habitación, y cada mirada se volvía más ansiosa, más frágil. «Tú no entiendes», dijo su madre, volviéndose hacia David con furia. «Has traído este desastre a nuestra vida». Cada palabra era como un golpe, y Laura podía ver cómo el miedo se transformaba en odio. Los rostros de los demás se tornaban máscaras de juicio y desesperación. «Espera», Laura gritó, alzando las manos en un intento de detener el caos. «Hay que hablar. Necesitamos respuestas». Con un movimiento se acercó a David, sus corazones latiendo como tambores desbocados. «¿Qué eres realmente?» Momento de silencio. Las luces parpadeaban y el eco de las sirenas se hacía más fuerte. David tragó saliva, su voz quebrada. Soy parte de algo más grande. Mi vida ha estado entrelazada con la tuya desde el principio. Tu familia no estaban tan alejados de mí como piensas». «¿Qué?» Laura sintió que el suelo se deslizaba. Todo lo que creía se derrumbaba. Los hombres de traje comenzaron a moverse, algunos apuntando a David con las armas. Sus ojos reflejaban el peligro inminente.
No, no te atrevas a hacerle daño, gritó Laura, su voz ahogada por el miedo, y en ese instante comprendió que debía luchar por la verdad, por la salvación de ambos. Sin pensar, extendió la mano hacia David, acercándose con determinación. «¡Confío en ti!», un grito entrecortado resonó en la habitación. «¡Detente!». El hombre de cuero que había irrumpido antes ahora levantaba la voz, su mirada fija en David. «Esto no se acaba aquí. La herencia es tuya, pero el precio es la verdad». Los ojos de Laura se ampliaron. «David, ¿qué pasa con la herencia?». Los murmullos se intensificaron. Ella a menudo había oído hablar de un tesoro familiar, pero siempre como un susurro, como un mito. Y ahora todo parecía girar alrededor de esa idea. «Es más complicado de lo que parece», David gritó, su voz llena de angustia. «Necesito tiempo para explicarlo». Pero la confusión se intensificaba. Disparos resonaron. El eco aterrador llenaba la habitación. Las sirenas exteriores se acercaban momento a momento. Laura sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre, David, aquellos hombres, todo era una tormenta de secretos. Con un golpe de adrenalina, Laura hizo un paso adelante. «Dame la verdad, y te prometo que no dejaré que te hagan daño». Todo se congeló. Miradas atónitas, un abismo de silencio. Y justo en ese instante, una figura apareció en la puerta. Una mujer conocida, una pieza perdida en este rompecabezas. «Soy yo, soy parte de su historia, de su verdad», dijo, mientras todos giraban hacia ella. Laura sintió el aire cortarse. ¿Qué más había detrás de esa puerta? ¿Qué más necesitaba descubrir? La realidad se expandía, colisionando con su propia vida, entrelazando destinos. Y ahora es hora de accionar. Suscríbete inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Aplasta ese botón me gusta ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.